El café es uno de los cultivos frutales perennes más extendidos del mundo, con una superficie que rebasa los 10 millones de hectáreas. Brasil posee el 22% de la superficie mundial. Junto con él, Indonesia, Colombia y México son los países con mayor superficie. Aun cuando se produce un excelente café de calidad en muchos países, la calidad de los cafés suaves colombianos tienen indiscutiblemente el mayor reconocimiento internacional. En América, Brasil, Colombia y México destacan por su mayor superficie cultivada. Aun cuando Guatemala, El Salvador y Costa Rica poseen una discreta superficie de cultivo menor a las 25.000 hectáreas, destacan estos por la eficiencia de sus tecnologías de producción y la calidad de su café. Brasil es el gigantesco productor de café con cerca de 3 millones de toneladas. Produce el 33% de la producción mundial y la fluctuación estacional de su producción es capaz de crear severas turbulencias en los precios internacionales de este producto que se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. En América, Brasil produce grandes extensiones de café bajo sol o campo abierto y también bajo condiciones de sombra. Posee la mayor eficiencia tecnológica medida en toneladas por unidad de superficie. Es muy preocupante observar que la eficiencia tecnológica nacional de México es superada fácilmente por todos los países productores de América, incluso los más pobres, al ocupar el último lugar. El café mexicano se produce en 12 entidades federativas. De acuerdo con la FAO, en 2011 se cosecharon cerca de 740.000 hectáreas, lo que representó el 7.3% de la superficie global. Los principales estados productores son Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Estas 4 entidades federativas concentran 3/4 partes de las áreas cafetaleras. Sin embargo, los 4 estados que concentran el 91% del volumen de producción nacional son Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, ya que, aun cuando Guerrero posee importante superficie de cultivo, no es un productor económicamente importante, aunque sí lo es desde el punto de vista social por la gran cantidad de comunidades pobres que dependen de este cultivo en esa entidad. México apenas consume el 3% del café que se comercializa en América. Esto implica que el café mexicano sea principalmente un producto de exportación. De acuerdo con la balanza comercial, las exportaciones de este producto constituyen el principal generador de divisas en el sector primario y representan el segundo después del petróleo. Sin embargo, este bajo consumo interno también representa un problema muy severo, pues condiciona que el precio del café sea fuertemente afectado por la fluctuación internacional de su precio en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde está sujeto a una fuerte especulación. A nivel mundial, solamente los Estados Unidos de Norteamérica y escasos países de la Unión Europea consumen aproximadamente el 70% de todo el café que se comercializa en el mundo. Esta es una razón adicional por la que se debe promover el consumo en México para favorecer que el precio del café sea incentivado por el mercado interno y no dependa, en su mayor parte, del precio internacional. Si se analiza la estructura parcelaria de los productores de café mexicano, se observa que casi el 70% de los productores tiene una superficie de cultivo menor a las 2 hectáreas. Estos productores corresponden a un sector de la población, muchos de ellos indígenas, con alta riqueza cultural, pero también con una alta condición de marginación económica y social, que cultivan su café con un bajo nivel tecnológico que genera bajos rendimientos. Una opción con la que este sector puede compensar esta baja productividad es produciendo cafés selectos, por ejemplo, café orgánico o ecológico, el cual es compatible con modelos de protección y sustentabilidad ambiental o a través del esquema conocido como precio justo, es decir, la comercialización de un café que se produjo sin explotación de los trabajadores,
sin deterioro ambiental y cuyo valor garantiza una vida digna, sin un afán obsesivo por el precio más barato. El café que se consume en el mundo proviene de dos especies de cofea: cofea arábica, que representa los cafés suaves que se cultivan desde 600 a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta es la especie que representa los finos y apreciados cafés conocidos como de altura. Por ejemplo, los famosos cafés colombianos se producen de 1200 a 1800 o hasta 2000 metros. Esta es una razón por la que la presencia de heladas pueden afectar a importantes países productores y causar fuertes turbulencias en el mercado de exportación. El café robusta o robusto de la especie Coffea canephora es originario del Congo. Es de sabor áspero y tiene más cafeína. Es un café de baja altura que varía de los 600 metros hasta el nivel del mar. Este café posee alto vigor de crecimiento y también un robusto sistema radical que le permite adaptarse mejor a muchos tipos de suelo, por lo que también es usado como portainjerto, como alternativa de manejo contra severos problemas por nemátodos en algunos países productores como Costa Rica y México. Aproximadamente el 75 u 80% de la superficie mundial cultivada corresponde a la especie arábica. El café robusto es originario del Congo y se cultiva principalmente en África. En México es común encontrar plantaciones mezcladas de café arábigo con robusto. El distinto tiempo de maduración y cosecha de las cerezas de estas especies causa un serio problema de manejo fitosanitario de una plaga muy relevante conocida como la broca del cafeto, pues cuando ya se cosechó el café arábigo, la plaga se perpetúa en el robusto, extendiendo su ciclo biológico e incrementando los costos de manejo sanitario. La producción de café se mide en quintales, que corresponde a 250 kilogramos de cereza. De un quintal se obtienen 56 kilos del llamado café pergamino, que es la semilla que conserva el endocarpio membranoso, o 47 kilogramos de café oro o verde, que son las semillas sin el pergamino. La Sociedad Americana de Fitopatología, o APS, es una de las más prestigiadas sociedades en su disciplina en el mundo. Reporta una lista de 11 enfermedades como las más importantes del café en todo el orbe. En México destacan por su relevancia solo 6 enfermedades. Todas son de etiología fungosa y su importancia es dependiente de la región cafícola de que se trate. Una enfermedad distribuida en todas las regiones cafetaleras de nuestro país es la roya anaranjada del cafeto y es causada por un hongo. Es originaria de África y ha sido una de las más importantes de este cultivo en el mundo. El primer síntoma consiste en lesiones cloróticas visibles en el haz, y por el envés se observan pústulas con abundante esporulación de color amarillo o naranja en lesiones maduras. Conforme las manchas van envejeciendo, las esporas infectivas se van desplazando hacia la periferia de las manchas hasta que éstas dejan de esporular o la hoja cae. En las plantas es notoria la defoliación generalizada y severa que causa la roya. La defoliación es más severa en plantaciones con densidades altas y exceso de sombra.
La presencia de lluvia abundante, viento y temperatura fresca o fría son los factores de predisposición que inducen la mayor susceptibilidad en la planta y la capacidad epidémica en el parásito. Una sola lesión puede causar la caída de la hoja y con ello afectar la fotosíntesis neta de la planta. En infecciones repetidas, la planta muere debido a que la madera no acumuló suficientes reservas para la brotación de nuevos tejidos y fruto. Las esporas que perpetúan y dinamizan las epidemias se conocen como uredosporas. Estas tienen forma arriñonada y son ornamentadas o equinoladas en el lado convexo y lisas en sus lados rectos. De estas características morfológicas proviene su nombre científico. En México, la roya se detectó en 1981 y en tan solo 7 años invadió todas las áreas cafetícolas del país, lo cual reflejó su gran aptitud epidémica. A pesar de que la roya ya está presente en todo el país, la enfermedad continúa siendo regulada debido a que en África y Asia existen otras razas devastadoras de la roya y otras plagas de alto riesgo de introducción para nuestro país. ¿Por qué la enfermedad fue tan exitosa en su dispersión y establecimiento? Esto se debe a que una sola lesión puede producir de 300 a 750,000 esporas en un periodo de 2 a 5 meses. A esta capacidad se le conoce como potencial biótico. Una lluvia superior a 15 milímetros y temperatura cercana a los 22 grados centígrados favorecen la infección. La dispersión es muy eficiente por el viento. En el contexto epidemiológico, el término periodo de generación es un concepto utilizado para referirse al tiempo transcurrido entre la infección y el inicio de la esporulación. La duración de este periodo depende de la lluvia. Así, con más agua, el hongo se reproduce más rápido y genera ciclos de infección más cortos y causa mayor presión de infección en las plantas en un solo ciclo de crecimiento. A pesar de ser un hongo muy destructivo y de estar uniformemente distribuido, en México la enfermedad no causó los daños devastadores que se registraron en muchas regiones del resto del mundo, principalmente debido a que la mayoría de las zonas productoras cafícolas de México están ubicadas en alturas superiores a los 600 metros, fuera del rango óptimo para el desarrollo de roya y correspondiendo a zonas de media y baja presión de infección clasificadas con base en el periodo de generación. Sin embargo, en casos necesarios, la enfermedad puede controlarse satisfactoriamente con aplicación de fungicidas que limitan la esporulación del hongo. En esta imagen se muestra una escala visual generada por el extinto Inmecafé con base en la edad y calidad de lesiones que permiten conocer cómo evoluciona la enfermedad con tratamiento químico.
Aun cuando existen importantes fuentes de resistencia en materiales cultivados o silvestres de café en Asia, existe una percepción mundial documentada que las variedades resistentes en general presentan menor calidad de taza, esto es, cuerpo, sabor y aroma. Afortunadamente, la enfermedad también puede manejarse satisfactoriamente mediante prácticas culturales integradas, como lo son manejo de sombra, poda, fertilización y densidades, entre otros. Adicionalmente, el INIFAP generó la variedad conocida como oro azteca, ampliamente aceptada en muchas regiones de México. Es una variedad de porte bajo y con buena calidad de taza. Una planta sana y vigorosa debe producir de 1 a 2 kilogramos de cereza. La poda es común en este cultivo y se utiliza para restablecer la productividad cuando hay bajo rendimiento. Se realiza cada 4 o 5 años. Puede ser parcial o total. Esta última también se conoce como de rejuvenecimiento y es la más aceptada. La decisión del tipo de poda a realizar se hace con base en consideraciones económicas. Una enfermedad que ataca a los renuevos suculentos de poda se conoce como requemo o derrite. Es causada por un hongo. Los daños son más severos a alturas superiores a los 900 metros y en zonas frescas y húmedas. El patógeno causa tizones marcados en hojas y necrosis completa o extendida de los brotes nuevos, pudiendo quedar torcidos de un color negro similar al daño por fuego y permanecen adheridos y doblados a la planta. También causa defoliación intensa. Aun cuando la enfermedad puede presentarse con regularidad en las plantaciones, no siempre es importante de manera que amerite el control. Cuando los daños son significativos en la plantación, pueden aplicarse productos químicos de efectividad muy conocida. Un cafetal puede establecerse bajo sol o en condiciones de sombra. Es muy conocido que los cafetales bajo sol son más productivos, pero su calidad de taza es inferior y demandan gran cantidad de insumos. Este modelo de producción intensiva no es compatible con la producción orgánica y sustentable. Es importante considerar que muchas de las regiones donde se produce a pleno sol pueden ser, en realidad, regiones con baja radiación solar, ya que uno de los ambientes naturales del café es el bosque nublado, como se observa en esta imagen de Costa Rica. Es importante mencionar que el manejo de sombra es compatible con un enfoque amigable con el ambiente y los cafés tienen mejor calidad. Bajo condiciones de exceso de radiación solar, se presenta una enfermedad muy importante y común en México.
La mancha de hierro es causada por un hongo y causa lesiones foliares y severa caída de hojas y frutos. Se caracteriza por tener centro claro, con halo amarillo y bordes irregulares. El patógeno produce abundantes conidios sobre las lesiones que son fácilmente dispersados por el viento. Además de la defoliación, la epidermis del fruto se adhiere a la semilla, afectando negativamente el beneficiado del fruto. Otra enfermedad importante que se presenta en plantaciones muy sombreadas es el ojo de gallo. Esta enfermedad foliar se distingue de la mancha de hierro por tener centro claro, bordes definidos y carecer de halo. El área necrótica de las manchas se desprende y queda una perforación. A esta enfermedad, por esta razón, se le conoce también como gotera. Causa fuertes defoliaciones y ataca ramas de cualquier edad. La enfermedad es causada por un hongo que fructifica en las hojas y frutos atacados y que puede observarse a simple vista como la cabeza de un alfiler. Los cafetales débiles y muy sombreados son los más atacados. Esta enfermedad es más importante en zonas lluviosas con altura superior a los 600 metros. Otra enfermedad de zonas sombreadas y húmedas, pero calurosas, es el mal de hilachas o coleroga, limitante parasitaria que también causa defoliación intensa. El en vez de las hojas atacadas se cubre de una capa de micelio semejante a una telaraña que avanza extensivamente a través de cordones miceliales. Estos cordones de micelio colonizan tallos y peciolos, reteniendo las hojas defoliadas que permanecen colgadas de las ramas. El coleroga también se puede encontrar en otras especies frutales de zonas húmedas y calurosas. La enfermedad puede observarse en los cafetales con cierta regularidad, pero los daños no siempre ameritan su control. Es importante mencionar que en México las enfermedades foliares, mancha de hierro y ojo de gallo han sido, en lo general, más importantes que la roya.
Los nemátodos están presentes en todos los suelos cultivados de México. En el caso del café, su importancia depende de las especies presentes, de sus poblaciones y del manejo agronómico de las plantaciones, entre otros factores. Se han documentado 4 géneros de nemátodos frecuentes en plantaciones de café. Estos son Meloidogine y Rhotilenculus, 2 géneros formadores de agallas o hinchamientos marcados de las raíces, y 2 géneros migratorios que lesionan las raíces al desplazarse en su interior. Estos 2 últimos géneros son Rhadophilus y Pratylencus, que también son plagas importantes en otras especies frutales. En el caso del café, los nemátodos se han documentado como un problema importante en las áreas cafetaleras del centro de Veracruz. En Veracruz, el problema parasitario por nemátodos se conoce como corchosis. Las plantas atacadas muestran amarillamiento y defoliación gradual de las hojas, con pérdida progresiva del vigor. Los daños por esta enfermedad se presentan en manchones. La defoliación avanza hasta dejar solo unas cuantas hojas en la parte superior de la copa. Por ejemplo, en esta fotografía se pueden observar varias plantas con distintos grados de daño. Varias de ellas ya son improductivas. Los nemátodos causan sistemáticamente la muerte prematura de las plantas. El sistema radical de las plantas atacadas es muy reducido. Las raíces presentan un tejido cortical destruido, necrótico y deforme, hinchado, poroso. El tejido vascular se destruye junto con la corteza y no existen raíces alimenticias o zona pilífera. Solo se observa la porción dura de la raíz o leño. La enfermedad es muy restrictiva por tener un desarrollo muy rápido. Por ejemplo, las plántulas que crecen de manera voluntaria bajo las plantas adultas atacadas desarrollan síntomas marcados en unas cuantas semanas. Estos consisten de hinchamiento y necrosis de la corteza, destrucción del sistema radical y presencia de nódulos. Los productores eliminan sus plantaciones atacadas por nemátodos ya que son improductivas. Esto puede ocurrir en un lapso que varía de 5 a 8 años posteriormente a su establecimiento. La causa de la enfermedad es compleja. Meloidogine incognita, combinado con 4 especies de hongos, se encuentran asociados a la enfermedad. Las plantas atacadas muestran un sistema radical escaso en relación con plantas sanas o testigos experimentales. Las plantas inoculadas con larvas de meloidogine pueden mostrar hinchamientos de la raíz en tan solo 3 semanas. Los nemátodos de este género se establecen de manera sedentaria dentro de las células corticales de la raíz, causando daños en su estructura interna. Las células de corteza sufren hipertrofia, es decir, un aumento excesivo de tamaño
que causa la deformación externa de la raíz. Las paredes de las células de las que se alimentan los nemátodos sedentarios dentro del tejido colapsan y fusionan sus contenidos para formar células gigantes multinucleadas y densas. Estas células especializadas, que conservan su funcionalidad por un cierto tiempo, garantizan que el nemátodo prolongue por mayor tiempo su vida como parásito. Cuando el nemátodo se alimenta internamente, causa el hinchamiento de la corteza y deforma y destruye la médula y tejido vascular. También es común encontrar dentro de las raíces dañadas crecimientos fungosos dentro del tejido cortical y abundantes polifenoles. El problema por nemátodos del café es importante en Veracruz porque origina que los productores estén renovando continuamente sus plantaciones. Sin embargo, es importante señalar que el INIFAP generó una excelente tecnología para el manejo de nemátodos que consiste de incorporación de sustratos orgánicos, fertilización mineral, poda de rejuvenecimiento o recepas y uso de Coffea canephora como portainjerto tolerante. Coffea canephora es tolerante a nemátodos por su gran volumen radical que proporciona gran vigor y adaptación a la planta. Se injerta con cualquier variedad de la especie arábica y es una práctica cada vez más extendida en el mundo por prolongar la vida de los cafetos. El injerto se realiza en las etapas fenológicas juveniles bien conocidas en el vivero. Sin embargo, es importante mencionar que una plantación injertada también será atacada por nemátodos, pero su severidad será menor y durará más que las de una técnica tradicional, es decir, sin injertar. Además, tendrá una respuesta más positiva a una propuesta de manejo integral.